Este jueves, la Comisión Europea dejó en claro que la suma de hasta 10.000 millones de euros que la zona euro prestará a España será solo para la recapitalización de sus bancos y no para otro uso, como la intervención del mercado de bonos. Les 100 milliards d'euros que la zone euro s'est engagée à fournir, jusqu'à 100 000 euros que la zone euro s'est engagée à fournir pour la recapitalisation du secteur bancaire espagnol. Et pour cet objectif-ci, cet objectif précis, et pas pour d'autres objectifs. La declaración se produjo después de que el diario español El País informó en su edición de hoy que cualquier cantidad no utilizada de la recapitalización de los bancos, es decir, fuera del máximo de 100.000 millones de euros, podrían ser utilizados para comprar deuda pública. O'Connor dijo que la nota se basó en una interpretación errónea del documento legal que contiene el acuerdo alcanzado con la zona euro de un rescate bancario. Pas de lien à faire entre l'assistance financière qui sera octroyée pour la recapitalisation des banques espagnoles, pour le secteur bancaire espagnol, et n'importe quelle autre assistance financière qui pourrait être demandée à quelque point dans le futur, par l'Espagne. El portavoz de Asuntos Económicos de la Comisión Europea destacó que el documento legal del rescate especifica que el dinero no utilizado de la recapitalización de los bancos podría ser utilizado para diferentes propósitos. Pero para que eso suceda, España tendría que pedir un acuerdo formalmente al Eurogrupo de Ministros de Finanzas y también requeriría de una renegociación del memorando con la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Los ministros de finanzas de la zona euro podrían aprobar este viernes el acuerdo de préstamo para recapitalizar la banca española. Sin embargo, el monto exacto del préstamo es probable que se determine hasta septiembre. Un estudio de la consultora Oliver Wyman y Roland Berger, recientemente publicado, mostró que el sector bancario necesita por lo menos 62.000 millones de euros para recuperarse. Alemania, la mayor economía de Europa, garantizará cerca del 30% del nuevo paquete de ayuda, cuyo valor total podría alcanzar hasta los 100.000 millones de euros. Los críticos del rescate español insisten en que deben existir garantías por parte del gobierno ibérico sobre el buen uso de los rescates de emergencia otorgados a su banca. Con imágenes de Reuters, El Economista TV.